buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en Conversaciones en Casa, una mirada global. El día de hoy vamos a hablar de una situación que es bastante preocupante porque la desinformación ya no es noticia. Quiere decir que nos hemos acostumbrado un poco a todo este tema de la desinformación que nos llega a través de redes sociales, a nuestro celular, por esos mensajes en cadena y además a la que accedemos en ocasiones a cuenta de indisciplina de algunos profesionales que no se han tomado la tarea de verificar toda la información que emiten. Precisamente a cuenta de esto que hemos conocido como noticias falsas, tenemos a dos invitados especiales, Adrián Pino, director del proyecto Desconfío, quien nos acompaña desde Argentina. Adrián, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes, Laura, y un placer enorme poder compartir algunas reflexiones. Y por el otro lado tenemos a Natalie Southwick. Ella es coordinadora de América Latina y el Caribe para el Comité para la Protección de Periodistas, la CPJ. Natalie, muchas gracias por acompañarnos desde Nueva York. Buenas noches, Laura. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues es un gusto tenerlos a los dos. Quiero comenzar por preguntarles específicamente si ese término de noticias falsas, si es el término que deberíamos utilizar, porque es un poco contradictorio. Las noticias tendrían que ser precisas, Natalie. Bueno, yo diría que la desinformación de pronto sería como un mejor término para ese fenómeno. Desafortunadamente hay varios líderes mundiales que les gusta mucho utilizar esa retórica de noticias falsas, que efectivamente les permite también atacar a la prensa. Es como una manera de llamar a algunos medios que de pronto no les gusta o algunas informaciones que no les conviene y decirles noticias falsas o como fake news. Eso les permite como sacar la confianza en esos medios. Entonces yo diría que para no caer en esa trampa, la desinformación sería como un término un poquito más adecuado para este fenómeno. Bueno, precisamente el término fake news comenzó a hacerse popular para las elecciones de 2016, precisamente porque el mandatario que tenemos en este momento en Estados Unidos, Donald Trump, comenzó a popularizarlo en ese entonces por información que salía y con la cual no estaba de acuerdo y comenzó a llamarlo fake news y fue la forma en la que comenzó a llamar a los medios de comunicación. ¿Es este, Adrián, un problema que comenzó a registrarse realmente hacia 2016 o era un problema que teníamos desde mucho antes pero no le habíamos puesto tanta atención? No, claramente el fenómeno de la desinformación no es un fenómeno nuevo. Sin duda que la elección presidencial de Estados Unidos de 2016 marcó un hito muy importante donde la desinformación jugó un rol preponderante en términos electorales, pero como bien decía Natalie recién, popularizar ese término y asociarlo a la labor periodística hizo que todos aquellos que estamos investigando, estudiando, monitoreando de manera permanente el fenómeno de la desinformación, hayamos descartado de alguna manera el uso del término de fake news, que sigue siendo ambiguo, que sigue siendo poco específico y, como bien decías recién, Laura, un poco contradictorio, ¿no? En el mundo de las noticias no debería haber información falsa y por eso hemos adoptado como principal concepto, criterio, este fenómeno que llamamos desinformación, pero que tiene muchas formas, ¿no? Hay distintas tipologías, en particular a nosotros nos gusta mucho seguir la tipología de First Draft, que tiene 7 tipos asociados a la desinformación, que van desde información estrictamente falsa a información engañosa, información que está falta de contexto, imágenes que no se corresponden con la información que se está propagando. Bueno, hay distintas maneras de desinformar y evidentemente este fenómeno se ha acelerado muchísimo en la medida en que la tecnología ha potenciado la manera en que circula esa información, como bien decías, ¿no? Por redes sociales, en nuestros teléfonos celulares. Así que creo que la elección de 2016 fue el momento donde tomamos nota que el fenómeno vino para quedarse y que el problema necesitaba ser atendido, ¿no? Natalie, la CPJ ha venido analizando todo este tema de cómo los mandatarios manejan toda esta situación. Cuando comenzamos, por ejemplo, a mirar países como Honduras, Guatemala, Cuba, encontramos que muchos de ellos han tenido esta tendencia a atacar a la prensa, a atacar a los medios, a las personas que tenemos esta misión de informar.
ha sido digamos, el punto de partida para que estas noticias o esta información falsa, más bien, esta campaña de desinformación se fortalezca porque es algo nuevo, pero que ha tomado un auge impresionante y me causa curiosidad de si este fenómeno se presenta con más fuerza en esos países en donde vemos esas tensiones entre mandatarios políticos y la prensa. Sí, como se han planteado ya en el programa, que ese fenómeno no es nada nuevo, que tenemos nuevas tecnologías que nos permite que la información o la desinformación en ese caso llega mucho más rápido, que llega más lejos y que se puede compartir con mucha más facilidad. Pero obviamente el fenómeno de desinformación no es nada que llegó con Twitter, con Facebook, con nada de las plataformas o las redes sociales. Obviamente se popularizó bastante con la influencia de Trump y también con líderes como Duterte en Filipinas, Jair Bolsonaro en Brasil, que es bastante fan de ese término de fake news. Y ha permitido a varios líderes en muchos países, como se ha mencionado, Guatemala, Honduras, a Cuba, El Salvador, a buscar como deslegitimar algunos medios críticos, medios independientes, periodistas que hacen investigaciones a la corrupción. Entonces, yo diría que se ha proliferado bastante por la región y por el mundo con la influencia de la retórica antiprensa, obviamente de Donald Trump y de otros líderes que tienen como una plataforma bastante alta. Pero yo quería notar que tampoco es un término nuevo en las Américas, que se utilizó bastante Hugo Chávez en Venezuela, que le gustaba bastante como criticar a los medios críticos, opositores en su época. Entonces, ha llegado una gran popularidad con el presidente estadounidense, pero ya existía antes. Y me llama mucho la atención con este tema de los ataques por parte de los mandatarios, y aquí quiero insistir y también llevarle a la ciudadanía del común el por qué es importante que los periodistas estemos protegidos y que se nos apoye, digamos, en los contenidos que publicamos. Natalie, es algo en lo que ustedes trabajan constantemente, porque escuchan reportes constantes por parte de los gobiernos, todos estos ataques a la prensa que hemos visto recientemente en el Triángulo Norte, pero como bien lo decía usted, no es una situación que solamente se registre ahí. Venezuela ha tenido una historia larguísima y más adelante vamos a entrar en tema de su relación con Rusia, que ha sido conocido también por estas campañas de desinformación. Pero desde esa parte, ¿por qué es importante que los periodistas tengamos ese derecho a la palabra y además el apoyo de nuestros gobiernos para hacer nuestro trabajo? Claro, el papel fundamental de la prensa independiente es contabilizar al poder, ¿no? Es como investigar el poder, es rendir cuentas a los gobiernos, a las personas poderosas, destapar la corrupción, lo que está pasando en los países para que la información verdadera llegue a la gente. Entonces, cuando hay un mandatorio en un país que no quiere que la prensa haga ese papel, eso es fundamentalmente antidemocrático, que no le permite hacer su trabajo para que la gente esté informada, para que tengan acceso a la información para tomar decisiones y para elegir como las personas que quieren que les representan. Entonces, el hecho de buscar sacar la legitimidad de la prensa, de permitir que pasen procesos penales contra periodistas, de criminalizar a la prensa con esa retórica y hasta con legislación, es esencialmente un esfuerzo para sacar como la democracia, ¿no? Es como debilitar la democracia de cualquier país, y por eso que tenemos que estar muy atentos a cualquier esfuerzo por parte de esos líderes para debilitar a la prensa y proteger a la prensa y los medios y los periodistas, no solamente de medios grandes, sino de independientes también, para que puedan seguir ejerciendo su trabajo, que es absolutamente fundamental para cualquier sociedad democrática.
Quiero hacer mucho énfasis en eso, Natalie, que usted dice. Sin duda la prensa es una forma de calibrar, de tomarle la temperatura a las democracias de nuestros países. Por eso la importancia en la que tanto insistimos, es que cuando vimos tantas noticias de ataques a estos líderes sociales, ataques a los periodistas, no es simplemente porque queramos darnos protagonismo, es porque eso está significando que nuestra democracia está en peligro. Por eso es importante que todos nos enteremos de esta situación. Adrián, usted viene investigando este tema muy de cerca, ha venido analizando específicamente quiénes son los emisores de estas noticias, más bien informaciones falsas, porque creo que tenemos que sacarnos este chip de llamarlo noticias falsas. ¿Desde dónde vienen? ¿Cuáles son los temas más comunes, más populares? ¿Y cuáles son, digamos, esos enfoques en los que tratan de desinformar con tanta constancia y disciplina? Porque eso sí la tienen bastante, digamos, formada. Sí, sí. Hay varias cuestiones. Digo, en primer lugar, hay que tener muy claro que el fenómeno de la desinformación obligó en algún punto al periodismo a reconvertir parte de sus habilidades, ¿no? Los periodistas, que si bien estábamos acostumbrados a verificar como una tarea cotidiana, ahora nos tuvimos que volver especialistas en verificar si una imagen es real o no, si estamos delante de un deepfake o un video que ha sido de alguna manera manipulado, si de alguna manera podemos verificar el origen de alguna fuente de tipo científica que a veces son mal utilizadas para desinformar. Así que, digo, estamos en un escenario donde el propio periodismo está requiriendo reconvertir parte de su formación, entrenarse en habilidades digitales. Con Proyecto Desconfío en Argentina hemos impulsado un poco esta propuesta porque veíamos que había muchas herramientas disponibles desde la tecnología para mejorar este proceso que los periodistas no conocían o no sabían usar o les faltaba entrenamiento de alguna manera para poder mejorar el ritmo de su trabajo de verificación, y por eso nos pusimos a entrenar periodistas. Vamos entrenando más de 600 periodistas de América Latina en lo que va de este año, en el medio de la pandemia y con esta situación, y como decías recién, hay un panorama muy particular respecto de la injerencia foránea en las democracias de los países de América Latina, que tienen que estar muy atentos a algunas fuentes de intervención, ¿no? Que provienen en general de ejércitos de trolls, lo que nosotros llamamos las granjas de trolls que hay instaladas en algunos países, las cuentas falsas que hoy se pueden comprar a un precio muy módico, como bien decías, por ejemplo en Rusia, que es un mercado muy frecuente de compra de cuentas falsas para inyectar desinformación en redes sociales, y en general los esfuerzos están puestos en debilitar a los gobiernos democráticos, en instalar ideas falsas en los debates públicos, y por eso es muy importante que, digamos, en algún momento este tema también llegue al sector educativo y tengamos sociedades cada vez más preparadas para combatir y convivir de alguna manera con la desinformación, porque lamentablemente la desinformación es un fenómeno que llegó para quedarse, ¿no? Digo, desde 2016 en adelante lo único que hemos visto es que el volumen de desinformación crece, y un poco lo decíamos fuera del aire más temprano, sea 6 veces o 7 veces, pero la desinformación viaja mucho más rápido que la información veraz. Y eso sin duda que es una parte muy importante del problema, porque la gente accede a información de mala calidad y se forma una idea equivocada de lo que está pasando. Por eso el periodismo de calidad, el periodismo profesional es tremendamente importante en este tiempo, y toda la defensa que pueda haber para garantizar la libertad de expresión y el trabajo periodístico es central en este momento de la democracia, ¿no? Y es que vemos todo este tema, por ejemplo, de estas informaciones que se pasan de manera falsa. Primero, si es en redes sociales, tiene una cantidad de retweets o las comparten muchísimas veces, o si es a través de WhatsApp, por ejemplo, hay gente que la manda pues a todos sus contactos, y entonces de 50 personas, seguro al menos 3 lo van a replicar a otra cantidad de personas, y así se convierte en una bola de nieve. Vamos a hablar en un momento de todas estas estrategias que se utilizan para emitir todas estas informaciones falsas. Pero Natalie, teniendo en cuenta que ustedes, y usted especialmente, analiza el tema de América Latina, ya que estábamos hablando de Rusia específicamente,
Es claro que Rusia apoya de manera contundente al gobierno venezolano. Colombia, podríamos decir que termina en un sándwich ahí en todas las tensiones que hay entre Estados Unidos y Venezuela. En este preciso momento en donde estamos en elecciones en Estados Unidos, este podría ser uno de los puntos de ataque para ver cómo se va a manejar la relación con Venezuela de aquí en adelante. ¿Hay quizá algún peligro en que este tema de las desinformaciones se puedan aumentar precisamente a cuenta de estas elecciones y también qué tanto podría perjudicarle a países como Colombia que quedan en la mitad de dos naciones que son bastante fuertes? Yo creo que hay un peligro en cualquier momento de elecciones que obviamente que vamos a ver un aumento en la desinformación. Es que tenemos en el CPJ tenemos la misma preocupación, por ejemplo, con las elecciones municipales en Brasil este año que supuestamente van a pasar en noviembre. También habrá elecciones en Bolivia, supuestamente, después de un año de varios pasos. Y claro, que siempre hay puntos digamos, como hot button topics, como unos temas que permite que fluya más desinformación, porque hay bastante gente que están buscando la información sobre esos temas. Por eso digo que el hecho de que la gente tenga acceso a la información confiable, aún más en momentos de elecciones, pero también en el contexto de la pandemia, por ejemplo, cuando necesitan información para poder tomar decisiones para proteger a su salud. Esos son momentos cuando tenemos que estar aún más atentos a la desinformación y hacer mejor periodismo, verificar todos los datos, verificar las fuentes, no solamente para periodistas, pero también para la gente que van compartiendo la información para evitar esos peligros. Bueno, pues en unos segunditos volveremos después de este corte comercial precisamente para hablar sobre estas estrategias que son utilizadas para llevar esa desinformación hasta su celular, hasta sus redes sociales y muchas veces es que la recibimos todavía más cerca a través de nuestros familiares. Bueno, todas esas estrategias que son utilizadas y quiénes son los principales afectados a cuenta de esas informaciones que rondan por ahí. No se desconecten. Gracias por seguir conectados con nosotros en Conversaciones en Casa, una mirada global. El día de hoy hablando de un tema que escuchamos mucho, pero ahondamos poco. El tema de la desinformación que ya no es noticia, esas desinformaciones que nos llegan y que conocemos, mal llamadas fake news, y de las que precisamente estamos ampliando información con el director del proyecto Desconfío, que es una plataforma que está habilitada precisamente para detectar estas informaciones falsas y también, por supuesto, de la mano de la CPJ, una organización que se ha encargado de pelear por esa voz que muchas veces los periodistas perdemos al momento de vernos amenazados, de vernos en peligro y precisamente de buscar ese apoyo que sin duda, y aprovecho a agradecer este apoyo que la CPJ nos da a los profesionales de la información por su trabajo. Cuando estamos hablando específicamente de estas estrategias utilizadas, ¿cuáles son las más comunes que vemos, Adrián? ¿Cuáles son además esas poblaciones que son el blanco de los expertos de la desinformación? Bueno, la verdad es que la buena noticia, entre comillas, es que cada vez tenemos mejores estudios y más información que permiten ir precisando un poco cómo circulan las campañas de desinformación y a su vez es parte del proyecto Desconfío construir nuevas herramientas con tecnología de Big Data, con procesamiento de grandes volúmenes de información para poder detectar a tiempo cuando hay campañas montadas desde redes sociales. Lo que suele pasar es que efectivamente se utilizan los denominados bots, que son cuentas automatizadas de Twitter con perfiles falsos que inundan las redes en muy poco tiempo y ponen a circular por distintas vías, desde distintas cuentas, información falsa, información errónea o información fuera de contexto con el sentido de instalar un debate falso sobre este tipo de problemas. A esto la verdad es que los que estamos investigando el tema les reclamamos
muchas veces a las plataformas que hagan un esfuerzo mayor. WhatsApp ha limitado la capacidad de reenvíos de mensajes, primero a 5 usuarios, cuando detecta que hay mucha actividad de reenvío, limita a un envío por vez ese mensaje. Y estas son pequeñas acciones junto con las etiquetas que ha agregado Twitter en este tiempo para calificar de alguna manera cuando un mensaje está verificado por una agencia oficial o por un fact-checker, de alguna manera dar otro dato a la gente para que no se confunda con esa información. Así que digo, tenemos cada vez más precisión respecto de cómo funcionan estos mecanismos y claramente son campañas montadas desde centros de poder. Digo, no hay que pensar, y la gente en su casa no tiene que pensar que una estrategia de desinformación es montada por un usuario que está aburrido y empieza a distribuir contenido falso, sino que hay centros de poder con mucha gente contratada, con mucha tecnología, con mucho poder de fuego, como le llamamos nosotros, que permite que en muy pocos minutos puedan inundar las redes con estos mensajes, ¿no? Hay una pregunta que me gustaría ver las dos perspectivas, tanto por el lado de la CPJ como por el lado de la verificación de la información. Me llamaba mucho la atención en esta investigación para poder tener esta conversación con ustedes, que la mayoría de las personas que son afectadas por estas campañas de desinformación están alrededor de los 60 años. Estamos hablando de una población adulta, pero al mismo tiempo me llama la atención que normalmente se hace a través de redes sociales. Entonces, Adrián, me gustaría que me respondiera un poco como ese contraste que hay entre cómo con las redes sociales, si normalmente la población adulta no es la que más utiliza estos medios. Claro. Sí, están pasando dos cosas en relación a los más afectados. Claramente la población de más de 60 años son las principales víctimas de la desinformación y son de alguna manera cómplices involuntarios de algunas campañas de desinformación, y eso ocurre por dos razones. En primer lugar, porque muchas personas de esa edad se han sumado a WhatsApp y participan de muchos grupos de WhatsApp donde ese tipo de desinformación corre pero muy rápido. Y por otro lado, porque la edad de uso de Facebook ha crecido enormemente en muchos países de América Latina, y en Facebook también hay todavía un alto nivel de estos usuarios que de alguna manera están menos atentos, menos entrenados en dinámicas digitales y tal vez terminan resultando víctimas de ese proceso. En Proyecto Desconfío iniciamos en mayo de este año una investigación de campo, una investigación cualitativa donde estamos entrevistando a más de 50 personas mayores de 60 años que usan WhatsApp para recibir información, y estamos tratando de entender por qué ponen a circular esos contenidos, de dónde les llegan esos contenidos, cómo lo distribuyen con sus pares. Y lo que notamos en las primeras conversaciones, esta es una investigación que está en marcha y va a tener resultados hacia fin de año, es que lamentablemente el grupo de pares, los amigos del colegio, los amigos de la infancia o los familiares, son la vía por las cuales perciben ese tipo de mensajes y terminan distribuyéndolos en otros canales y en otras fuentes, ¿no? Entonces, estamos viendo que hace falta enfocarse mucho en ese sector para reforzar sus habilidades digitales y de alguna manera entrenarlos en preguntas básicas que tienen que ver con cómo detectar cuando estamos delante de un contenido que probablemente sea falso, ¿no? Y la razón por la que quería ahondar sobre este tema con los dos es pues, precisamente pues porque me llama la atención el tema de la población y los medios, pero porque también, digamos, algo que yo tengo en mi mente cuando era una niña era salir y ver a pues digamos, a los adultos con un diario, un periódico, pasando las hojas, digamos, ese tema tradicional de lo importante que era informarse para comenzar el día. ¿Qué es lo que ha pasado, Natalie, en cuanto a la calidad del periodismo? Que ya estas personas no tienen el mismo interés de acceder a la información como lo hacían antes a través de un periodismo investigativo, de un periodismo juicioso, sino que está bien que les manden cualquier cadena y que digan que el señor, como le diríamos en Colombia, Pepito Pérez, dijo tal cosa y es el experto en tal cosa y todos la creemos y entonces reenviamos la información.
¿qué es lo que está pasando desde el lado de los periodistas? Porque también me gustaría aprovechar esto como un tiempo de reflexión para que mejoremos nuestra disciplina, porque sin duda toda esta tecnología también nos ha vuelto quizá un poco perezosos al momento de hacer nuestro trabajo. Pues sabemos todos que ha cambiado totalmente el panorama de los medios. Es que yo me gradué del programa de periodismo en la universidad hace algunos años y en esos años se ha cambiado bastante. Entonces estamos como en otra época de los medios, pero yo no diría que la gente no tiene la curiosidad, que no están buscando información, que realmente que tenemos más fuentes que nunca y más medios y más formas de acceder a la información, de compartir la información, más formas de hacer periodismo, porque para el CPJ el periodismo no es solamente trabajar en un diario, trabajar en una cadena de televisión, por ejemplo, es que nosotros nos enfocamos en las personas que hacen el trabajo de informar. Entonces, eso puede ser a través de un canal de YouTube, por TikTok en este momento, lo que sea. Entonces, tenemos una multitud de plataformas y maneras de poder informarnos. Y eso tampoco es una cosa mala, porque se ha permitido una diversificación de los medios y de perspectivas, que también es muy importante, porque un monopolio sobre la información tampoco es información libre. Entonces, no es una mala cosa que hay más fuentes de información, que hay más formas de acceder a la información, que hay más perspectivas, más opiniones. Solamente entramos en problemas cuando la información que circula sea falsa. Y eso no es una cuestión de diferencia de opiniones, sino de obviamente que la información no es verdadera. Entonces yo creo que que a nosotros también nos toca como adaptarnos al nuevo panorama de cómo la gente va a acceder a la información y enfocar más en la calidad de la información que en la forma en que llega a la gente. Y la razón por la que hacía esta autocrítica es porque creo que los profesionales de la información, las personas que nos preparamos para hacer eso, no debemos perder esa disciplina de ser autocríticos y hacer nuestro trabajo como se lo merecen nuestras audiencias. Y por esta razón también me gustaría ahondar, Natalie lo decía muy bien, hay una gran variedad de información, digamos, hay una opción mucho más amplia a la que puede acceder el lector o el receptor en general de todos estos datos. Pero también, Adrián, vemos que ya se convierte en un tema de excesiva información, que es difícil también un poco clasificarla. Entonces, desde esa perspectiva, quiero comenzar un poco a entrar en el tema de la solución, porque hablamos mucho del problema, pero me gustaría entrar en un poco en, bueno, cuando yo recibo 20.000 noticias al día, porque literalmente en mi celular a mí me entran las alarmitas de cada vez que hay una noticia, por eso ni siquiera suena o si no me enloquecería. Pero cuando estamos recibiendo eso, ¿cómo sé qué es lo que es cierto? Claro. Sí, creo que das en el tema central de este debate, que tiene que ver con los antídotos que podemos ir generando para que ese caudal de desinformación circule lo menos posible. En primer lugar, desde lo que estamos haciendo nosotros es entrenar periodistas, porque hemos detectado que cuando un medio amplifica involuntariamente una desinformación, lamentablemente el impacto es muy alto. Entonces, las barreras de los medios de comunicación deben ser cada vez más altas para que la desinformación no entre por vía de WhatsApp a un medio y un medio termine amplificando esa información. En eso el antídoto es entrenar y capacitar cada vez a más periodistas. En lo que tiene que ver con los usuarios finales, digamos, aquellos que están interesados en el mundo de la información, nosotros estamos generando distintas estrategias para ver cuáles funcionan mejor. Por un lado, desarrollamos un chatbot que es muy entretenido en Messenger, que le ayuda a un usuario final a hacerse preguntas básicas respecto de si la nota está firmada por un periodista, si esa noticia fue publicada por un medio conocido, si el mismo tema está publicado en otros medios de comunicación, si tiene algún título de tipo clickbait o que llama a hacer clic demasiado evidente. Bueno, una serie de categorías donde la gente casi que jugando va aprendiendo un poco de qué manera
poder entrenarse y hacerse estas preguntas básicas antes de apretar el botón de reenviar, que lamentablemente está muy a la mano, es muy fácil hacerlo y alcanza con un solo clic, ¿no? Entonces, generar conciencia es parte de la tarea de los medios de comunicación y, por supuesto, de todos los que investigamos en este tema, y al mismo tiempo ir probando distintos antídotos que tienen que ver con este tipo de pruebas para usuarios finales y, como decíamos también más temprano, con tecnología un poco más avanzada, un poco más compleja, que genere alertas para que los periodistas y los medios de comunicación puedan detectar cuando hay una campaña de desinformación que se pone en marcha y esto se pueda detectar en tiempo real, ¿no? Y no haya que esperar un día a que un fact-checker verifique una información y lamentablemente la respuesta llegue demasiado tarde, ¿no? Y a eso le sumaría, por ejemplo, que si nos llega una de esas cadenitas de algún chat que tengamos en nuestro celular, y es una de esas cadenas en donde dicen utilice este tipo de tratamiento para no contagiarse del COVID-19, busque lo mismo en Internet, en Safari, en Google, en Chrome, yo qué sé, busque sus opciones y mire si esta información está en otros lugares. No se limite a la información que llega a sus manos. Vaya un poquito más allá y búsquelo por su propia cuenta. Esto realmente es una disciplina muy sencilla en donde creo yo y Natalie, si está de acuerdo usted, desde que todos tenemos un celular y estos aparatos electrónicos a la mano, muchas personas se sienten periodistas sin haberse preparado para hacerlo. Pero desde esa perspectiva yo creo que viene también un poco esa responsabilidad de que todos lo podemos parar, ¿o no? Bueno, tenemos una práctica, por lo menos en el CPJ, y yo creo que entre periodistas, que siempre verificar los hechos con una segunda fuente. Es que no se puede confiar en una fuente, sino que hay que corroborarlo con otra fuente. Entonces yo creo que eso sería buena práctica, no solamente para los medios y periodistas, pero también para los lectores, para los usuarios, para la gente a quien llega la información, para pensar en, bueno, que yo voy a buscar verificar esa información antes de reenviarlo y antes de pronto de creerlo, de buscar otra fuente. Entonces así todos nos convertimos en periodistas, pero eso no es mala práctica para adoptar en la vida normal. Y algo que me llamó la atención que planteó Adrián es ese tema de confianza, de que la información que llega, sabemos que la información que llega de familiares, de amigos, normalmente no, lo creemos más. Pero también todos nosotros tenemos unos amigos, unos familiares, unas tías, tíos, lo que sea, que son personas que nos mandan cualquier cosa y todo el mundo sabe que, bueno, si la información llega de esa persona de pronto no es tan confiable. Entonces, de esa manera, yo creo que es importante para los medios también para establecerles como esa fuente confiable, ese amigo de confianza, que con la información de cualquier cosa llega de ese amigo que uno sabe que, bueno, yo puedo creer en esto. Y eso es como un papel de los medios para ser confiables, para determinar que toda la información que salga sea verificada. Si todo el mundo comete errores, entonces cuando cometen errores para publicar un cambio para decir que, bueno, que discúlpanos que nos pasó algo de desinformación, pero para mantenerse como esa fuente de confianza. Pues bueno, ahí está la lección y también la herramienta para solucionar el tema de la desinformación. Nosotros podemos ser en donde frene esa cadena, así que tomemos responsabilidad al respecto. En unos segundos volvemos para enterarnos un poco de esta herramienta que han creado precisamente desde Argentina un grupo de argentinos que se llama Desconfío y es precisamente al invitado que tenemos el día de hoy. ¿Por qué debemos ser desconfiados y no comer entero? En unos segundos vamos a hablar de este tema, así que no se desconecten. Gracias por seguir conectados con nosotros en Conversaciones en Casa, una mirada global, hablando de todo este tema de la desinformación que hemos mal nombrado con noticias falsas o fake news, como lo escuchamos muy popularmente por algunos mandatarios alrededor del mundo, pero que estamos tratando de cambiar ese chip para que lo llamemos por su nombre. Es una campaña de desinformación lo que se está registrando. Las noticias siempre deben ser verdaderas, deben ser corroboradas
y deben ser sin duda construidas con una disciplina contundente. Natalie Southwick de la CPJ, me gustaría preguntar sobre este tema de la regulación que hay hasta este momento, cómo están actuando entonces los gobiernos y qué determinaciones, digamos, se están tomando para cambiar lo que está sucediendo y no quedarse solamente en llamar o no noticias falsas, la información que sale por ahí alrededor de nuestros países. Sí, pues es un gran debate en la región en ese momento, porque obviamente estamos enfrentando el problema de la desinformación, que en el contexto de la pandemia del COVID es aún más preocupante, porque eso, la información verdadera puede hacer la diferencia entre la vida y muerte por muchas personas en la región. Entonces, hay que enfrentar el problema, el peligro de la desinformación, pero también existe otro peligro en correr directamente a los estados, a la legislación, como una herramienta para enfrentar la desinformación. Hay varios gobiernos por la región que han propuesto unas propuestas de ley para enfrentar la desinformación, el fake news, como sea en ese momento en Brasil, por ejemplo, hay un proyecto de ley que está pasando por el Congreso allá. Entonces, es una forma para los gobiernos para hacer la ilusión, a veces para realmente intentar enfrentar la pandemia de desinformación que están enfrentando en sus países, pero se puede llegar muy fácilmente a un peligro para la libertad de expresión también, y puede llegar la censura o la autocensura, porque cuando el gobierno tiene la posibilidad de determinar cuál es la realidad, cuál es la verdad, cuál es la información que sea falsa, eso le da bastante poder. Entonces hay que estar muy atentos al lenguaje en esa legislación y no dejar todo el poder en manos de los gobiernos, de los congresos, para tomar algunos pasos para regular la misma información. Obviamente hay que buscar unas estrategias para enfrentar y para combatir a la desinformación, pero eso no debe ser algo de la policía, por ejemplo, no debe ser algo de los procesos criminales, sino como unos esfuerzos como lo de Arrian, como los fact-checkers y de la sociedad civil. ¿Y cuál es el rol de las organizaciones internacionales ahí? Y lo pregunto como lo hago en varios temas, porque es que muchas veces las organizaciones internacionales tienen una palabra en el tema, pero no siempre tienen interacción con esto. ¿Cómo está el tema de esas organizaciones que están para garantizar los derechos humanos, para garantizar el derecho a la información y a la libertad de expresión, coordinándose con esos gobiernos que tienen quizá ese peligro de carencia de democracia? Bueno, yo creo que las organizaciones internacionales que tenemos una perspectiva, pues obviamente más internacional, más regional, que hemos visto algunos ejemplos en otros países, que de pronto que puede brindar algo de apoyo, alguna perspectiva alternativa a algunos de esos contextos. Por ejemplo, en Brasil en este momento el CPJ está colaborando con una multitud de organizaciones que están involucradas en este proceso de analizar, de sugerir cambios, de hacer como una incidencia sobre ese proyecto de ley sobre fake news en Brasil, porque hay algunos aspectos que son buenos y otros que son muy preocupantes en cuanto a la privacidad de los usuarios, por ejemplo, la información que puede llegar a la policía. Entonces, podemos brindar algún análisis, algunas perspectivas que de pronto no está llegando a la conversación interna en estos países. Y también la perspectiva más histórica, que cuando vemos unos proyectos de ley así que buscan regular el discurso de odio, por ejemplo, o digamos como la información, hemos visto unos ejemplos en otros países. Por ejemplo, hay una ley antiodio en Venezuela que lleva como unos 3, 4 años en vigencia allá, que tiene una definición muy amplia de discurso de odio, y eso le permite al gobierno definir casi cualquier cosa como discurso de odio, que se puede poner en peligro no solamente a medios críticos, sino a usuarios, a ciudadanos normales que están expresándose en las redes sociales. Entonces, cuando vemos unos proyectos así que buscan regular
noticias falsas, es muy importante estar muy atentos a analizar cómo se definen noticias falsas, cómo se define la información que quieren criminalizar y dónde debemos poner la línea para la criminalización de la expresión y de la misma información, porque eso es muy peligroso dejarlo en las manos de cualquier gobierno para determinar cuál debería ser información legal y no legal. Entonces, por eso desde nuestra perspectiva que cualquier legislación que busca enfrentar el problema de desinformación debe tener definiciones muy claras, muy específicas y tiene que pensar también en la posibilidad que se puede utilizar contra la prensa. Entonces no puede ser solamente una reacción a la información falsa, sino comprender todo los otros derechos fundamentales de el acceso a la información y también en la expresión. Y una vez más insisto en lo que hablábamos antes, cuando vemos peligro de la información verídica, y vemos en peligro todas esas personas que están detrás de promoverla, es porque está en peligro nuestra democracia. Por eso la importancia de que promovamos esa información que es verídica, de que apoyemos a las personas que hacen su trabajo, no solamente a los periodistas, también líderes sociales, personas que hacen un trabajo responsable. Y precisamente por eso quiero preguntar específicamente por el nombre, Adrián, de la plataforma. Porque desconfío, aquí, no sé, me llama la atención el nombre, porque es de entrada pensar que lo que voy a encontrar no es lo indicado. Sí, ese fue un poco el espíritu con el que nació el proyecto, ¿no? De alguna manera, Proyecto Desconfío empezó a detectar en la medida que avanzábamos con la investigación académica y que nos introducíamos en el mundo de la desinformación, que lamentablemente la actitud más responsable hoy en este ecosistema es desconfiar, es tener una voz de alerta preparada para desconfiar de lo que nos llega por redes sociales, de lo que nos llega por WhatsApp, porque a diferencia de los medios de comunicación y del trabajo periodístico de los profesionales, en esas vías cualquiera puede publicar y no sigue ningún parámetro, no sigue ningún método, no hay doble fuente para poder publicar un contenido, y la actitud que necesitamos para poner un poco de freno en esa circunstancia es de alguna manera desconfiar de ese proceso, ¿no? Por eso Desconfío fue un nombre que nos parecía que mostraba un poco el espíritu que tiene el proyecto, que es entrenarnos en esa desconfianza metódica. No es una desconfianza absoluta ni es una desconfianza sin criterio, sino es un método para poder llegar a la verdad y consumir información de calidad que nos ayude a entender mejor el mundo que nos rodea, ¿no? Y para ir cerrando, a pesar de que ya hemos nombrado algunas de esas estrategias que podemos adoptar para evitar que esta desinformación siga siendo el pan de cada día y que cada vez ronde más rápidamente que las noticias y la información que es verídica, ¿cuáles son los tips que podemos aplicar desde este preciso momento? Esas personas que reciben un mensaje pueden pararlo, sí, está claro, pueden ser el último eslabón de la cadena, pero ¿qué otros tips podemos aplicar entonces para evitar que estas campañas de desinformación sigan teniendo la fuerza que hasta el momento han tenido? Sí, a nosotros en particular nos gusta repasar 3 o 4 acciones que cualquier usuario final puede hacer para colaborar un poco con el proceso, ¿no? Por un lado, no reenviar antes de leer. Lamentablemente mucha gente comparte o reenvía un contenido sin leer lo que está dentro, solo con el título. Digo, este es un cambio de actitud que necesitamos. Por otro lado, algo que nos gusta entrenar como una habilidad muy simple de implementar, pero muy efectiva, es la búsqueda reversa de imágenes. Tanto en el celular como en una computadora alcanza con un clic para verificar si una imagen corresponde con el tema que nos dicen que corresponde o en realidad es una imagen que proviene de otro lugar. Hemos visto muchas cuentas de celebrities difundiendo imágenes erróneas, por ejemplo, de los incendios en la Amazonia, ¿no? Donde efectivamente las imágenes se correspondían con otros contextos, simplemente porque no se tomaran un pequeño trabajo de hacer una búsqueda reversa de imágenes, que es una técnica muy sencilla y que nos gusta entrenar en usuarios finales.
Por otro lado, demandar y poner en visibilidad cuáles son las acciones que tienen que tomar las plataformas como Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram para poner un poco de freno a esta cuestión. La buena noticia que dejó la pandemia es que los fact-checkers hemos logrado que parte del 50% del contenido falso que circulaba en Facebook fuera dado de baja, que más del 70% del contenido falso sobre coronavirus que circulaba en Twitter fuera sacado de circulación, y que de alguna manera WhatsApp tomara pequeños atajos para poner freno a la distribución de contenidos de una manera muy simple y muy rápida como hasta ahora se podía hacer. Por lo tanto, digo, en ese camino de aprender pequeños consejos y pequeñas recomendaciones, también buscar en cualquier buscador, en cualquier navegador, si ese tema está circulando o si ese supuesto experto realmente existe. Son técnicas relativamente sencillas que pueden contribuir y mucho a que la gente ponga un poco de freno a tanta desinformación, ¿no? Y bueno, ya para cerrar nos quedan solamente 3 minuticos, Natalie, pero me gustaría cerrar con una, digamos, reflexión por parte de la CPJ en por qué es más importante informar verídicamente que los clics en una red social, porque esto es lo que muchas veces promueve que este tipo de situaciones se registren y que se vuelva una bola de nieve toda esta información que no es cierta. Claro, pues hemos hablado bastante del tema de desinformación, pero yo quiero dejarles con la realidad que no toda la información que no le gusta sea información falsa. O sea que cualquier democracia, cualquier sociedad libre con prensa independiente, crítica, permite que existe varias perspectivas, que existe varios tipos de análisis. Entonces, tampoco puede decir que cualquier nota que no le gusta, que no le conviene, sea desinformación o fake news, información falsa. Y eso es algo que vemos desde desde los poderes más altos en la región, que tiene como consecuencias reales y muy fuertes para periodistas y para la sociedad como tal, que hay periodistas en el mundo encarcelados, enfrentando procesos de compartir desinformación, de fake news. Entonces, hay que ser con mucho cuidado también con el tema de fake news, no solamente con la realidad de la desinformación, pero también con la retórica sobre la desinformación, porque eso muy fácilmente puede convertirse en retórica antiprensa que tiene el fin de deslegitimar a la labor periodística verdadera, cuyo fin es informar a la gente y permitirles tomar decisiones para protegerse en el contexto de la pandemia, de las elecciones, de la violencia en Colombia en ese momento, lo que sea. Entonces, así hay que respetar el trabajo de la prensa y buscar la información confiable. Natalie Southwick, coordinadora para América Latina y el Caribe del Comité para la Protección de Periodistas, muchas gracias por el trabajo que hacen y muchas gracias por acompañarnos en este programa de Conversaciones en Casa, una mirada global. Un placer, muchas gracias por la invitación y por dejarme compartir ese espacio con ustedes. Adrián Pino, muchas gracias por acompañarnos. Recordemos, él es director del proyecto Desconfío, una de esas herramientas que tenemos a la mano para hacer nuestra parte y poder ser el último eslabón en la cadena, acabar con esas campañas de desinformación y también entender que somos responsables de que ellas no se conviertan un poco más en esta bola de nieve que nos ha venido abrumando durante los últimos años. Adrián, muchas gracias por acompañarnos aquí en Conversaciones en Casa. No, al contrario, gracias a vos, Laura, gracias a todo el equipo y un placer compartir con Natalie este momento para un tema tan relevante, ¿no? Y bueno, todos ustedes recuerden que tenemos una responsabilidad que podemos aplicar desde casa, desde nuestro celular, en donde estemos, porque tenemos responsabilidad de ayudar a que esas campañas de desinformación no tengan la misma fuerza que las noticias, que son las que de verdad debemos leer. Pese a eso, insisto siempre, en este tiempo de pandemia tampoco nos abrumemos con una gran cantidad de noticias, porque por nuestra salud mental, de pronto no es la mejor estrategia que debamos seguir. A todos ustedes les deseo una feliz noche. Estamos llegando al fin de nuestra temporada, así que en este programa despido también a Liliana Casas, que nos estuvo acompañando durante todo este
tiempo. Muchas gracias por el trabajo que realizó y por supuesto al equipo que está detrás de toda esta producción, Sandra Jaramillo, Catherine Castillo, Lorena Pineda y Duván Rojas y a todas esas personas que están en el máster. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo lunes aquí en Conversaciones en Casa, una mirada global.